Estados Unidos y Europa vuelven a la carga contra Rusia, pero pueden volver a cometer otro error que nos perjudique. Después de provocar hiperinflación con las medidas que han tomado últimamente, que han fracasado de hecho espectacularmente y que han permitido a Moscú obtener ganancias récord de exportación de energía y a China e India comprar petróleo muy por debajo de los precios de mercado, el presidente Joe Biden junto con el G7 anunciaron ayer que prohibirán las importaciones de oro ruso para imponer costes financieros adicionales a Moscú por su invasión de Ucrania. La prohibición de importación se aplicará por primera vez al oro que sale de Rusia hacia los países del G7 y que el martes será anunciada oficialmente según Estados Unidos. Estados Unidos impuso costes sin precedentes a Putin para negarle los ingresos que necesita para financiar su guerra contra Ucrania, decía Biden el domingo, el primer día de reunión del G7 en Alemania. Comentaba que juntos el G7 anunciará que prohibirán la importación de oro ruso, una importante exportación que genera decenas de miles de millones de dólares para Rusia. Los oligarcas rusos, por ejemplo, han tratado de comprar lingotes de oro como una forma de evitar el impacto financiero de las acciones occidentales y los líderes del G7 esperan que esto envíe otra señal a los principales aliados de Putin. Las medidas que hemos anunciado hoy afectarán directamente a los oligarcas rusos y atacarán el corazón de la maquinaria de la guerra de Putin, decía el primer ministro británico Boris Johnson como parte de su propio anuncio sobre la prohibición de las importaciones de oro. Añadía que necesitamos privar al régimen de Putin de su financiación. El Reino Unido y nuestros aliados están haciendo precisamente eso. Si bien las sanciones occidentales para castigar a Rusia han cerrado en gran medida los mercados europeos y estadounidenses de la segunda mayor minera de lingotes del mundo, la promesa del G7 marcaría una ruptura total entre Rusia y los dos principales centros comerciales del mundo, Londres y Nueva York, pero en gran medida esto es un acto simbólico. Por ejemplo, en marzo, la London Bullion Market Association eliminó las refinerías de oro rusas de su lista acreditada. Como resultado, los envíos entre Rusia y Londres se han reducido a casi cero desde la invasión de Ucrania. Además, no debemos olvidar que una orden ejecutiva firmada por Biden el 15 de abril prohíbe explícitamente que las personas estadounidenses participen en transacciones relacionadas con el oro que involucren al Banco Central ruso. Si bien no genera tanto dinero como la energía, el oro es una fuente importante de ingresos para la economía rusa. Restringir las exportaciones a las economías del G7 podría causar más tensión financiera a Rusia mientras libra la guerra. Esto es lo que decía un medio de comunicación pro-Biden, pero eso podríamos decir que es incorrecto. Los mayores compradores de oro en los últimos años no han sido los países del G7, como son Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania, Japón, el Reino Unido e Italia, muchos de los cuales incorrectamente se deshicieron de todo o parte de su oro en el pasado reciente o simplemente ya no tienen fondos para reabastecerse. En cambio, prácticamente todas las compras realizadas por los bancos centrales de naciones en desarrollo, como pueden ser por ejemplo India y Turquía, obviamente China también, han sido los que han tomado el relevo en la compra de oro desde hace más de una década más o menos y que están preparando, algunos dicen silenciosamente, la desdolarización y en su lugar apuestan por el oro como un activo sin contraparte. En cuanto al banco ruso, como sabéis, ha sido un comprador agresivo de oro, no un vendedor, y en todo caso la decisión de Biden probablemente lo que hará será que el mercado del oro sea el último en seguir el ejemplo del petróleo y bifurcarse, más barato para los aliados rusos y mucho más caro para los enemigos rusos. Mientras Biden ha anunciado oleadas de sanciones coordinadas con los aliados que van desde las sanciones a funcionarios y oligarcas rusos hasta controles de exportación y sanciones a los principales bancos rusos, hasta ahora el rublo ruso, de hecho, del que se burló Biden recientemente en febrero, le llamó escombros por su parecido en inglés, desde entonces ha subido a un máximo de 7 años frente al euro. Además, los europeos estamos limitados en lo que podemos hacer debido a nuestra dependencia de las importaciones energéticas rusas. Los países europeos se han comprometido a eliminar gradualmente el petróleo ruso
pero no han tomado las medidas o no hemos tomado las medidas como lo ha hecho Estados Unidos para hacerlo de inmediato porque simplemente no podemos hacerlo. Y lo irónico es que si bien los europeos deberíamos estar comprando más oro para proteger el poder adquisitivo de nuestra divisa, antes de probablemente la siguiente impresión monetaria que vendrá cuando llegue la nueva recesión, ahora digamos que nos estamos impidiendo hacerlo voluntariamente. En cuanto a lo de castigar a Rusia, ya hemos visto lo que ha pasado con el tipo de cambio, pero es que además vemos que Rusia tiene un superávit récord contra Estados Unidos, con lo cual no parece que las medidas estén surtiendo demasiado efecto y nos estén beneficiando. Comentaba Biden que no se van a quedar en las prohibiciones respecto al oro y que esperan poder también avanzar en otros frentes. A diferencia del oro, los flujos de otros metales de Rusia como el cobre, el níquel o el paladio han continuado sin interrupciones, ya que Rusia es simplemente irreemplazable en esas cadenas de suministro, con lo cual sanciones en este sentido serían dolorosas para el continente europeo. En cuanto al precio del oro, ¿qué sucede cuando la segunda nación que más produce del mundo y una de las principales fuentes de suministro queda aislada del mercado occidental? Lo más probable es que las ventas hacia China y Oriente Medio sigan aumentando, compren oro a incluso precios de descuento y ya veremos lo que ocurre con Europa y Estados Unidos si deciden realmente hacerse con oro en el futuro para proteger sus divisas. Es una situación complicada de nuevo y sobre todo lo más importante, no sabemos si realmente estas medidas van a beneficiar a Europa o si nos van a sumir todavía más cerca de una recesión inflacionaria que realmente, como ya sabéis, es el peor combo al que nos podríamos dirigir. Seguiremos de cerca lo que acontece en esta guerra económica comercial.